Sí. Les puedo hacer una pregunta y a ver si cada uno de ustedes me da su punto de vista. ¿Cambiarían algo de la educación física? Maestro Villafaña, por favor. Gracias por sacatón, ¿eh? Mira, Profesor Villafaña, salud por eso. Salud por eso. Fíjate que yo creo que la educación física va por buen camino. Una pequeña historia, ya hace algunos años nos solicitaron a la Escuela de Educación Física presentar una propuesta para el Congreso Nacional de Educación. Entonces, casi unánimes solicitamos, fíjense nada más, cambiar parte del sistema educativo que se refiere a educación física. Y todo esto con sus respectivos, con su respectiva sustentación. ¿Por qué, no? Porque el sistema fue labrándose de una manera casual. Tal vez hubo momentos causales, pero como que cada sexenio se reinventaba y se seguía con los mismos vicios. Entonces, veía yo en un estudio que hizo un egresado nuestro, Isidoro Calleros, de la educación física a nivel nacional, nos proporcionó la información de que solamente en el Distrito Federal estaban satisfechas las necesidades de un maestro de educación física en cada escuela primaria y secundaria. La preparatoria y el profesional tenían sus propios sistemas de promoción deportiva, ya no educación física. Y en ese tiempo, en Jalisco, imagínate, por ejemplo, mi nombramiento en 1965 fue el número 16. Imagínate cómo andábamos. Ya a los pocos años éramos como 36 maestros de educación física en el sistema estatal. Cuando el sistema estatal tenía en primarias mayor cantidad de escuelas primarias o de educación básica, mayor cantidad que el sistema federal, y teníamos 30 y tantos maestros de educación física. Entonces empezaron a venir cosas mejores, empezó a haber mayor cantidad de plazas, aunque por alguna razón, esto es anecdótico solamente, no es cierto, por alguna razón se le llamaba a la dirección de educación física como algo así como el sindicato de aviadores o el sindicato de una firma aeronáutica, no sé si de Aeroméxico, algo de eso, porque decían que eran puros aviadores. Entonces sí hubo un tiempo en que no satisfacíamos las necesidades ni las más elementales de la educación física en la educación básica. Incluso yo tenía que decir en mi escuela, ¿qué quieren ustedes? ¿Campeones en la vida o campeones deportivos? O les doy clase a todos mis alumnos o me dedico a entrenar a todas las selecciones que me están solicitando en la dirección. Entonces mi directora me dijo clases a todos los alumnos. Entonces llegó un momento en que yo ya no, a pesar de que ya había tenido primer lugar en atletismo, había tenido ya un tercer lugar en básquetbol, muy difícil,
porque los maestros que trabajaban en el estado, en el básquetbol, eran los entrenadores de la selección Jalisco. Entonces, ¿sabes cuándo les ganábamos? Pues nunca, ¿verdad? Y por eso propusimos que se cambiara todo el sistema, que hubieran unas reuniones para programar nuevamente la educación física. Han caminado muchas cosas. Ahora ya en la Dirección de Educación Física hay miles de nombramientos de maestros de educación física y la casi gran totalidad son egresados de alguna escuela de educación física. Entonces se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Claro que no estamos, como en muchas otras cosas, no estamos a niveles internacionales. Comento una anécdota de vino un entrenador con su equipo a México a una gira de fogueo, etcétera, ¿no? Entonces, platicando con el presidente de la Asociación Nacional de ese deporte, que era el voleibol, platicando ahí coloquialmente, ¿cuántos equipos tienen ustedes, digamos, registrados? Y le dice la persona esta, pues para no sentirse apantallado, dijo, tenemos 10,000 equipos de voleibol, que fue pues una falsedad, ¿no? Lo dijo para no quedar mal. Y le dice el entrenador de ese país, dice, por eso ustedes están mal. Y ya mencionó en el país de él, eran algo así como 1,000,000 de equipos de voleibol, ¿verdad? Entonces, es que la organización era totalmente distinta, ¿no? Pero estábamos muy atrasados, ¿no? Estamos muy atrasados en la educación general. Ahorita ya es común ver que alumnos mexicanos ganan torneos mundiales en X o Z concurso y pues vamos bien, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que debíamos tener un mejor sistema educativo, todo el sistema, toda la administración, todos los propósitos, no basado tanto en el papeleo de que tienes que llenar, tienes que hacer, tienes que justificar, sino trabajo en sí, trabajar, que todos tengan educación física en México. Creo que nos faltan muchos años. Creo que la población infantil en las escuelas de Guadalajara todavía no tienen todos educación física. Así que imagínense el resto del estado de Jalisco. Algunas poblaciones ya están avanzando mucho, pero como país creo que nos falta muchos años o mucha determinación, más bien mucha determinación, ¿verdad? Gracias, profesor. Profesor Vázquez Espejel. Sí, con mucho gusto. A mí me gustaría aterrizar que lo primero que debemos hacer es consolidar la cobertura de educación física y de educación básica, garantizar el 100% de cobertura de educación física en educación básica y que las sesiones de educación física sean mínimo 2 sesiones a la semana por grupo, no solo una sesión a la semana o una sesión a la quincena, como tristemente en algunos casos sucede. Entonces, cobertura al 100%, cobertura total de educación física en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y en cada uno de los 3 niveles, mínimo 2 sesiones a la semana de educación física. Ya como bien señala el maestro Villafaña, la preparación académica ya la tenemos muchísimos egresados del ESEP, muchísimos egresados de la cultura física de la Universidad de Guadalajara, de cultura física de la UTEC, y muchas universidades privadas que han ofertado la licenciatura en educación física. En ese sentido no tenemos ningún problema. Ahora hay que ir a atender
Y también me subo a la propuesta del maestro Villafaña de que la labor del educador físico debe ser más operativa, más en el patio, más en atención directa al alumno, no tanto en aspectos administrativos, no tanto en burocracia o en papelería, sino en ejecutiva, en la acción, en la operación, en la atención directa a quien necesite el servicio educativo de educación física, que es el estudiante, que es el alumno de preescolar, de primaria y de secundaria. Excelente, gracias, profesor. ¿Tú, Toño? Híjole, Gerard, Toño y profe. Yo primero, y bueno, espero no oírme grotesco, pero yo primero trataré de cambiar la idiosincrasia del mexicano. ¿Por qué motivo? Porque datos hay, estudios los tienen, existen. Al mexicano no le gusta moverse. Y si le gusta moverse no es en alguna activación física disciplinada, lamentablemente. Entonces, yo cambiaría primeramente la idiosincrasia del mexicano, por ende, la idiosincrasia de las autoridades, y con esos dos cambios, estoy seguro que la educación física sería una extraordinaria materia de vida para las generaciones futuras. Una pregunta nuevamente a los tres. ¿Hay obesidad en la población de México? ¿Qué proponen para disminuir la obesidad, empezando en las escuelas? Maestro Villafaña. Mira, la base de prácticamente cualquier tema, cualquier actividad, cualquier propuesta es la educación. La educación tiene una cierta cualidad que es transformar la cultura. La educación es la base. Y aquí se va modificando el entorno, se va modificando la persona, se va modificando la mentalidad, se va modificando la inteligencia, etcétera. Una referencia. Resulta que el crecimiento en los países tiene unas características básicas, ¿no? El entorno, la raza, la herencia, etcétera. Pero resulta que en los niveles socioculturales donde los padres son profesionistas, tienen mayor estatura esos jóvenes. ¿Por qué? Porque en la misma cultura, en las mismas ciudades, se vuelve a presentar esto. A mayor educación de los padres, más y mejor atención a los hijos. Incluso sucede a niveles internacionales, mientras mayor es el promedio de educación, entonces son mejores muchos aspectos, incluyendo la estatura, el peso promedio, etcétera. Entonces ahí es donde hay que hacer hincapié en mejorar la educación. Yo recuerdo a una persona que sabía mucho de educación, estaba dedicado a la educación y decía esto. Dice, es que todo el mundo juega a la escuelita. Al político que nombran como secretario de educación, él juega a la escuelita. Hay subdirectores, pone a sus amigos, les encomienda. A veces parte de las recomendaciones a los subalternos es no hagan olas, no quiero problemas. Hagan lo que quieran, como puedan, con quien quieran, pero ahí llévensela. Entonces, los directores de educación básica, los de X o Z de divisiones, hacían lo mismo. Nombraban sus directores de los estados, etcétera, y los directores de los estados
jugaban también a la escuelita y nombraban a los directores de las escuelas primarias, secundarias, y ellos también jugaban a la escuelita. A ver, fulanita, no me puedes tener un promedio tan bajo en tu grupo. Pues bueno, pues es que no estudian, no, los padres no apoyan. No, aquí lo que leo yo es que el maestro de ese grupo es un mal maestro. Oigan, es que los niños no nomás vienen sin zapatos, vienen sin lápiz, sin cuadernos. Pues aquí, a ver cómo le haces. Entonces ponme promedios satisfactorios y así lo vamos a enviar. Si no saben, entonces, ¿qué pasa? Deja que la vida lo repruebe. Y yo tenía esta expresión en ese aspecto. Prefiero que reprueben mi clase, porque aquí pueden regresar el próximo semestre, el próximo año a repetir. Pero que la vida lo regrese, a ver, que nos regrese a la escuela, a los muchachos que no triunfan, a los muchachos que apenas tienen 18, 20 años y han tenido ya 15, 20 trabajos, de un promedio de 2, 3 trabajos por mes. Quiere decir que donde quieran, nomás los conocen bien y los corren, porque no saben a veces las cosas elementales. No se trata solamente de saber leer, escribir, sumar, restar y multiplicar. No, la actitud, haber desarrollado una disciplina, haber desarrollado una actitud, haber desarrollado un plan de vida y luchar por lograrlo para ellos y para sus familias. Me decía una vez un alumno, dice, maestro, estoy pensando en esto. Voy a invertir 4 años más de mi vida, o sea, en la licenciatura, para vivir bien yo, mi familia y mis hijos por los próximos 50 años. Si todos pensáramos, voy a invertir 7, 8 años más de estudiar, pero voy a vivir bien, todos los años que me restan de vida seríamos diferentes. Nos empeñaríamos en estudiar, en prepararnos, en ser buenos para algo. Entonces, todo esto es parte de la educación. De ahí vendrán actitudes distintas, de ahí van a cuidar mejor a sus hijos, les van a proporcionar las vacunas, en lugar de que los mentalicen, que no es cierto, que son puras mentiras, que son virus lo que te van a inyectar para que te mueras más rápido. Los profesionistas tienen hijos más altos porque son más sanos, porque comen mejor, no porque tengan más dinero, también eso influye, sino porque saben qué comer, qué darles de comer. Oh, gracias, profesor. Profesor Vázquez Espejel. Sí, cómo no. Para la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2006, México pasa del segundo al primer lugar en obesidad. El gobierno mexicano, el gobierno federal, reconoce este dato hasta el 2010 y empieza a tratar de implementar una serie de programas en educación básica, tratando de mejorar la alimentación de las familias, el control de las tienditas o de las cooperativas en las escuelas, etcétera. Pero ahí evidentemente se enfrentaron a todo un sistema mafioso con muchos directores, con muchas personas que tenían su negocio. Evidentemente hay 2 elementos fundamentales para poder atender la obesidad. Y debemos estar dentro del rubro de la prevención. Dentro de la prevención está la educación nutrimental y la educación física. Nosotros tenemos que, como lo dijo muy bien ahorita al final el maestro Villafaña, como papás tenemos la responsabilidad en una educación nutrimental de nuestros hijos, darles la mejor alimentación, sobre todo en los primeros años de vida.
y la movilidad, es decir, que hagan actividad física. Si nosotros en educación básica, como lo dije en mi intervención anterior, garantizamos la cobertura total de las clases de educación física y teniendo mínimo 2 clases a la semana por grupo y con una correcta educación nutrimental, donde el principio está en la familia, está en el hogar, pero un gran reforzamiento está en la escuela, podremos garantizar erradicar o por lo menos atacar de una manera muy fuerte y eficiente la obesidad. Porque la obesidad, como ustedes lo saben, genera muchas otras enfermedades. Hipertensión arterial, diabetes y un sinfín de enfermedades crónico-degenerativas. Personas obesas han sido más propensas a adquirir la enfermedad COVID-19. Es decir, son más vulnerables porque su sistema inmunológico está muy debilitado y el virus SARS-CoV-2 ha hecho estragos en esas personas. O han fallecido o han estado enfermos muy delicados y con grandes secuelas. Entonces yo trabajaría de esa manera, atendiendo la obesidad desde el punto de vista de la nutrición y de la actividad física, desde la familia, desde el hogar, pero reforzado perfectamente en educación básica. Gracias, profesor. Toño. Pues yo iniciaría educando primeramente a los padres de familia para posteriormente que ellos transmitan una educación de activación física a sus hijos y de una alimentación adecuada. Ahí es donde yo iniciaría, Gerardo y compañeros. Gracias. Ahora, les hago una pregunta. ¿Nunca se les ha ocurrido hacer un libro de educación física en conjunto? No he tenido esa idea y pues sería maravilloso. Imagínate hacer un libro con el maestro Villafaña y con mi tocallito. Sería un súper libro, que los tres hiciéramos ese libro. Incluso invitar a, pues yo tengo el gusto de conocer muchos maestros de educación física y pues hacer algo en conjunto. ¿Qué les parece? Sería sensacional, definitivamente. Ahí está la propuesta. Excelente. Ahí está. Ya está. Ahora sí, ya está el primer apuntado. Ya levantó la mano el profesor Villafaña. Como el primero que pasó lista en educación física en el CEF Jalisco. Yo lo sigo a mi profe. Yo también, claro que sí. La invitación a todos los compañeros que nos están viendo, levanten la mano, a ver quién se apunta. ¿Por qué? Porque tuvimos el honor, el gusto de compartir unos momentos de alegría en diciembre. Acabamos de perder a un compañero, Luis Saldaña Vitela, que en gloria esté. Entonces, en vida, hacer las cosas con gusto, las reuniones, eso, la verdad que el grupo esa noche se complace y ya se siente parte de esa generación, la verdad. Y ahora sí, con el anfitrión, el profesor Villafaña, con toda esa sabiduría que nos comparten con sus palabras, siempre al casi terminar la reunión, la verdad que mis respetos. Por eso les digo, aquí tenemos a dos grandes filósofos de la palabra. Villafaña y Vázquez Ezequiel, claro que sí, indiscutiblemente. Muchas gracias, tocallito, muchas gracias. Mi profesor Villafaña, empezando con usted. Permíteme. Como que ya lo agarraron de bajada, profesor Villafaña. Siempre empezamos. No. Mi profe, en la actualidad, ya una vez jubilado, ¿cuáles sus actividades que realiza? Porque sé que es una persona muy inquieta. Sí. En positivo. Mira, me ha limitado mucho que como muchos corredores, cuando llegan a mi edad, ya no tenemos cartílagos. Conozco varios amigos platicando con mi traumatólogo, hablábamos de que hemos corrido miles de kilómetros. Yo, pues durante, no sé, por lo menos unos 30 años,
corría 6 kilómetros diarios, incluyendo sábados y domingos, y yo decía en broma que yo corría un maratón cada 8 días, y algunos de nuestros alumnos maratonistas, no se puede. Y yo, bueno, es que yo corro 6 kilómetros diarios, 7 por 6, son 42 kilómetros cada 8 días, ¿verdad? Entonces, pues resulta que después de un accidente que tuve, la pierna buena empezó a pisar más fuerte que la mala por ciertas razones lógicas y se desgastó más rápido mi cartílago de la rodilla derecha y de la cadera derecha. Entonces, por indicación del médico, palabras textuales, deja el cartílago que te queda para ir a misa y para ir al supermercado, que del supermercado no te escapas, te van a llevar al supermercado. Entonces dejé las actividades físicas, sobre todo las de alto impacto, las de impacto sobre todo, correr y caminar prácticamente están prohibidos. Entonces hago algo de actividad física, abdominales, dorsales, sobre todo últimamente porque como que tiende a encorvarse. Y mi actividad favorita es el bricolage. Hacer cosas en mi casa, mis regalos de Navidad, yo los elaboro. Hago todo lo que me gustó hacer toda mi vida. El accidente que tuve fue por lavar el tinaco, porque desde los 14 años me metí al tinaco para mantenerlo sin lama. Entonces, todavía hace unos meses quité toda la tubería galvanizada de la azotea, la limpié, quité unas piedrotas de óxido con sarro enormes y de nuevo la misma tubería está funcionando como si fuera nueva. Hago carpintería, aluminio, acrílico, todo ese tipo de cosas lo hago para mi casa. Cuando me pide ayuda un amigo, yo les digo, yo no voy a quitarle el trabajo a ningún aluminero. Vámonos reuniendo y yo te digo cómo hagas las puertas de baño, cómo hagas los mosquiteros. Pues yo te voy a decir para que tú aprendas a hacerlo, o sea, para que seamos buenos en algo, ¿no? Entonces, es una actividad recreativa. El bricolage es una actividad recreativa. Lo que es un trabajo cuando lo hacemos por dinero, cuando lo hacemos para usar nuestro tiempo libre, es una recreación. Las cosas como la mecánica, la carpintería, el pintar las puertas, el arreglar el baño, todo ese tipo de cosas son también una actividad recreativa. Y tiene mucho que ver también con las actividades físicas. Si no tienes tú desarrolladas las facultades físicas, fuerza, velocidad, elasticidad y flexibilidad, te va a costar más trabajo hacerlo. Entonces, sí. Eso es lo que yo hago más frecuentemente. Gracias, mi profe. Mi Toñazo, misma pregunta para usted. Con mucho gusto. Yo desde que me jubilé, compré una membresía vitalicia en el gimnasio y todos los días de lunes a domingo pesas, cardio, natación, yoga, en algunos días ritmos latinos, otros días spinning y otros días power jump. Eso es diario, de lunes a domingo. Ocasionalmente exalumnos del ESEF y de otras universidades donde di clase me contratan como maestro de ceremonias para dictar alguna conferencia, para dar alguna asesoría, y así es como me mantengo ocupado. Pero ya una actividad profesional remunerada fija o formal, no. Es eventual y previo acuerdo, lo negociamos en horarios, en monto económico, etcétera. Así, todo muy relajado, todo en un plan muy tranquilo. Trato de dar mi máximo esfuerzo, me siento muy halagado de que todavía me contraten, de que todavía piensen que mis servicios profesionales son útiles, que todavía tengo la capacidad para dictar una conferencia o para dar una asesoría o para ser maestro de ceremonias.
me siento muy halagado, realmente muy agradecido con Dios por todo lo que me da. Y es a lo que me dedico, convivir mucho con mi mamá, con mis hermanas, con mis hijos, con mis nietos, y pues disfrutar al máximo cada instante que Dios me regala. Los últimos días de mi vida quiero que sean los mejores, sin duda alguna. Muchas gracias, mi Toñazo. Gracias. Me gustaría, ahora sí, comprometerlos, si es que es de su agrado, que no sea el único programa, que hagamos más. Adelante, con Muy mucho encantado. gusto. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Claro. No me queda más que agradecerles, profesor Villafaña, profesor Vázquez Espejel, profesor Antonio Sandoval, el favor de que me hayan acompañado a su programa Esa Noche Presenta. Gracias, Gera. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, que Dios mi te profe. bendiga, Gera. Dios Gracias, los cuide. Toño. Gracias, Y el otro. nos Toño, estamos viendo. también. Nos ponemos de acuerdo. Gracias, Claro mi que profe. sí. Gracias, mi Toñazo. Abrazos. Gracias, Gera. Y un saludo a Gracias. nuestros compañeros de la ESEF. Un saludo a Gracias. todos. Lo mejor de la vida para todos ustedes y sus familias. Gracias. Muchas gracias. Dios Sí. los cuide. Gracias. Gracias. Gracias Bye, a ti bye. también. Gracias.